Bueno, comenzamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias por acudir con tanta ilusión y con tanta abundancia a la sala. Gracias a Cajasol por ceder este espacio una vez más y gracias a Manolo y a Carmen por invitarme a colaborar en este ciclo, presentando además a Claudia Capel. Presentarla es todo un reto. La verdad que llevo varias semanas viendo toda la documentación audiovisual, su presencia en las redes, el blog que tiene y bueno, la labor que realiza la conocía por los talleres de escritura creativa que da con la Fundación Cajasol y al que han acudido personas que veo aquí en el público. Por supuesto, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Bueno, saben que hay personas que persiguen quedar atrapadas en las palabras y se niegan a sí mismas la posibilidad del vuelo. Otras, cuando leemos su escritura, nos dan alas a los lectores. Es el caso de Claudia. De ahí, pues, lo agradable que es siempre leerla y sobre todo compartir la pasión con la que habla sobre los temas que le ocupan. Claudia Capel suele afirmar que el presente es lo único que tenemos en realidad. Creo que esto explica un poco esa vehemencia y la pasión con la que vive cada instante. La emoción para ella es el presente. Y afirma también que el camino-tiempo es un instante, una especie de estancia en movimiento sin posibilidad de mirar atrás. Es toda una lección de vida la que contienen estas ideas que estoy leyendo. Y por ello, quizás entendemos también que para ella lo más importante de todo sea la miniatura, la posibilidad de condensar la emoción en un instante que solo es presente, sin nostalgia, sin miradas atrás, porque el presente es esa puerta que abre hacia otros presentes venideros. Como mi lenguaje es más el visual que el literario, voy a intentar hacer una miniatura de Claudia Capel, aunque ciertamente es un reto, tiene mucha dificultad esta empresa que me estoy manteniendo, porque sobre todo me enfrento a un problema de escala. Y digo que es un problema de escala porque me pregunto cómo se puede hacer una miniatura de una mujer que ante todo el calificativo que mejor la define es enorme. Enorme en su creatividad, enorme como poeta, como escritora, como transmisora de su pasión por la escritura. Quizás para quienes lo conocen bastaría esa miniatura con decir que Claudia Capel es escritora, investigadora y alquimista, generadora de conocimiento, mujer arcano, viajera en un tiempo sin cronología, amante de las palabras, venero de sensibilidad y de poesía. Pero habrá algunas personas que quizás requieran una aproximación un poco más rigurosa. Fue una poeta precoz, pero la vida le llevó por otros caminos que le apartaron, en cierto modo, de la escritura demasiado tiempo. Aún así, después de trabajar como guía intérprete, traductora, organizadora de eventos y colaboradora en publicaciones como la revista Andalucía Económica, que me sorprendió encontrar referencias a esa labor que realizó sobre todo en la primera mitad de la década de los 90, en 2009 decide entregarse plenamente a la escritura. Y de hecho en 2010 se presenta a 3 premios de poesía y gana los 3 concursos. Uno de ellos será decisivo desde mi punto de vista para su trayectoria, porque fue el premio Juan Crisóstomo Lafinur, que es el nombre del tío bisabuelo de Jorge Luis Borges. Una persona a la que se va a ver vinculada su labor como escritora, como coordinadora editorial, directora de las revistas
que el propio Borges había puesto en marcha en Argentina en los años iniciales de la década de los 20, las revistas Prisma y Proa, que se revitalizan posteriormente y tienen por invitación de María Kodama a Claudia Capel como codirectora en esa edición reciente que he leído que terminaron en 2017, sí, ya de publicarse. Por tanto, son años en los que la ausencia de Borges va a estar muy presente en las preocupaciones de Claudia y, de hecho, va a recorrer de su mano una senda plagada de éxitos. Aparte, hay que señalar que, como escritora, como investigadora, Claudia tiene también un perfil propio y que a través de los talleres de escritura Ars Poética ha realizado una labor totalmente encomiable y sobre todo proyectándola más allá de sus talleres presenciales a través de su Cursopedia, es decir, una plataforma vinculada a su blog en la que imparte esos cursos a quien tenga la posibilidad de conectarse a través de Internet. Son cursos que están orientados a formar y desarrollar las capacidades de sus alumnos y que generan a su vez conocimiento literario a ella y a todas las personas que tienen la posibilidad de compartirlo. Por eso ese término de cursopedia, que es una especie de contracción de curso y de enciclopedia. Quienes reciben su afecto docente afirman que es una enseñante generosa que da confianza y ayuda a sacar lo mejor de cada escritor que se acerca hacia ella para perfeccionar su forma de expresión. Además, otro de sus perfiles, de sus múltiples facetas, es la de escritora. Como poeta, ha publicado en 2011 Corazones y maletas, Trigramas en 2013, El libro de los cerezos en 2021 y junto a esta labor más creativa, también vinculada a la investigación literaria, hay que destacar las biografías que escribe. Borges Invisible en 2019 y también más recientemente en 2023 Ancestras, en la que se refiere a 11 escritoras a las que le da un valor fundamental como creadoras y escritoras que abren caminos, sobre todo en la literatura, a la consideración de las mujeres como autoras y figuras relevantes de la historia de la cultura. Y el año 2024 se presentó una antología poética en la que funde dos de sus primeros libros, con uno más reciente de 2023, Mujer con espejo de papel, que ya en su propio título habla de la importancia que tiene la literatura, la escritura, como reflejo de ella misma, como fuente y reflejo de todo aquello que forma parte de su existencia. Por eso quizás escribe con tanto corazón y tiene una capacidad excepcional de emocionar y transmitir. Gracias a la lectura de sus textos podemos tomar conciencia del poder que tiene la poesía hoy en día. Otro perfil, ya el último que quiero destacar, vinculado a Borges, es el de comisaria de exposiciones. De hecho, nos conocimos cuando vino la exposición del año Borges, del 2016 año Borges, de Cajasol, Sevilla, a la sede cordobesa de esta fundación. Poco después, en 2019, publica Borges Invisible, justo un siglo después de esa visita que Borges hizo por primera vez a Sevilla y en los primeros tramos de 2020 a la ciudad de Córdoba, acompañado por su hermana Nora. Son esos momentos de contacto con Julio Romero de Torres aquí en Córdoba y luego de Nora con el pintor cordobés en Madrid.
El libro, Borges Invisible, sobre todo trata de ser un taller poético sobre Borges, es un instrumento idóneo para acercarnos al trabajo que de manera continuada realizó Borges con la palabra y con los idiomas, con sus lecturas y también con sus felicidades y desdichas a través de su experiencia amorosa. Esa mirada que dedica Claudia al hombre que está detrás de las palabras va hoy también a presidir la conferencia que con el título Borges y el amor, desde Leonor hasta María, va a impartir a continuación. Imagino que será un nuevo asedio a esa figura que cruza una y otra vez el tiempo presente de Claudia. Yo me estoy muriendo de vergüenza, Federico. Muchas gracias. Qué bonitas palabras, te agradezco mucho todo, sobre todo el cariño. Y yo es que me muero de vergüenza cuando se habla de mí, no lo puedo, o sea, es algo que me supera. Yo estoy acostumbrada a hablar de otras personas, pero no que se hable de mí, te lo agradezco muchísimo todo. Gracias, Federico. Y también le quiero dar las gracias a Carmen Escorza y a Manuel Concha por invitarme a participar de estos maravillosos encuentros culturales en esta 10ª edición, que me dan un espacio más para hablar de Borges, a quien adoro, y el placer de estar siempre en esta casa maravillosa que es la Fundación Cajasol en Córdoba, donde tengo la suerte de dar los talleres Ars Poética los lunes por la tarde en otoño y en primavera, y pronto empezaremos en marzo a continuar con la maravilla de leer, escribir, compartir y disfrutar la literatura. Hoy voy a hablar de Borges y el amor en el 40 aniversario de su entrada al gran mar, como decía María Kodama, que no le gustaba decir su muerte, entonces decía su entrada al gran mar, que fue el 14 de junio de 1986. Y si bien vamos a recorrer su vida literaria y personal, me voy a detener en 6 nombres o 6 mujeres importantes en su amor. Primero quiero hablar del Borges que vamos a compartir esta tarde, que no es el Borges creado por los opinólogos y críticos y expertos, ese hombre frío, ese hombre difícil de entender en la lectura y una serie de cosas que no son Borges, sino el hombre extremadamente sensible, tímido, tierno y enamorado de la literatura, que era Jorge Luis Borges. Voy a poner este pequeño vídeo donde... ¿Amar es enriquecerse? Sí, siempre es enriquecerse. ¿Amar es darse? Sí, más allá de que lo quiera no. ¿De dónde 21? 21 quiere ya, ¿me sabes? ¿A usted le gusta sentirse querido? Resultaría muy impresionante que yo dijera, no me gusta sentirme querido. Bueno, es que me gusta. Esta es una de las 2 maravillosas entrevistas que le hizo Joaquín Soler Serrano aquí en España. No sé si recuerdan el programa A Fondo. Yo creo que Joaquín Soler Serrano es uno de los más grandes periodistas culturales que hemos tenido. Las entrevistas que ha hecho a la cantidad de artistas son una mejor que la otra. Y a Borges lo entrevistó 2 veces, en 1976, este fragmento corresponde a esa entrevista, y luego otra vez en 1980, cuando Borges recibió el premio Cervantes. Nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, por eso se autodenominaba un escritor sudamericano del siglo XIX, aunque nació el último año, y murió en Ginebra el 14 de junio de 1986, y él llamaba esto las 2 abstractas fechas y el olvido. En un poema del Oro de los Tigres, él escribe: solo esa piedra quiero, solo pido las 2 abstractas fechas y el olvido. Aquí tenemos a su familia, una familia pequeña, madre, padre, hermana y Borges.
El padre de Borges era abogado, psicólogo, y toda la familia por parte paterna padecía ceguera. Entonces esto no podemos olvidarlo en ningún momento de la conferencia, que Borges era ciego. O sea, no nació ciego, sino que padecía una ceguera hereditaria que venía de la abuela, del padre. Es decir, que mientras vivía, perdía gradualmente la vista. O sea, vivía con esa angustia, ¿no? de que cada vez veía menos, hasta perderla completamente en el año 1955. Creo que es muy difícil vivir con esa certeza de que uno se quedará ciego. Es decir, que tengo que resaltar en Borges su capacidad enorme de superación, de vencer obstáculos, porque además era tartamudo. Es decir, que cuando comenzó a dar conferencias, él tuvo que superar también la tartamudez. Y a pesar de todos estos obstáculos, es uno de los más grandes escritores en nuestro idioma del siglo XX. Es decir, que a veces cuando nosotros tenemos que superar algún pequeño obstáculo, cuando escribimos o publicamos o trabajamos o lo que sea, hay que pensar en estos grandes maestros que han superado cosas muy grandes, ¿verdad? De la primera persona que vamos a hablar de sus amores es madre. Leonor Acevedo de Borges. La madre de Borges es una figura muy importante en su vida. Vivió 99 años, entre el 1876 y 1975. Una mujer que acompañó, luego veremos un pequeño vídeo de ella, la ceguera de su marido y luego la ceguera de su hijo, ¿no? Que no es fácil. Nacida en Argentina, la ascendencia del padre de Borges era inglesa, la abuela de Borges, Frances Haslam, era inglesa, entonces Borges se crió como un niño bilingüe, inglés-español. Y su madre también aprendió inglés y luego, en un viaje a Ginebra, donde vivieron muchos años, y Borges estudió su bachillerato, ella también aprendió francés. Es decir, que fue una mujer que aprendió 2 idiomas, cultísima, gran lectora, y que luego se dedicó también a la traducción, en una época cuando no tantas mujeres lo hacían. La familia Borges, como consecuencia de la ceguera del padre, que se jubila muy joven, porque ya no veía, viaja a Europa en 1914 y permanece 7 años fuera de Buenos Aires, y entonces Borges estudia el bachillerato en el Colegio Jean Calvin de Ginebra, ciudad donde luego fue enterrado y donde está su tumba. La madre de Borges lo acompañó en sus viajes, le leía, escribía lo que él le dictaba, lo acompañó a dar muchas conferencias durante el tiempo que pudo, una compañera indispensable. Ella enviudó en el año 1938 y durante 38 años acompañó a su hijo. Él vivió siempre con su madre, salvo algún escaso momento que luego veremos en un matrimonio un poquito fallido, siempre vivió con Leonor. Quiero que la escuchemos. Habla francés aquí, Leonor, pero está subtitulado, entonces en español. Este puede ser que no... Este vídeo no se vea. Bueno, no lo sé. Este no corre, ¿no? Ahí tenemos a Leonor, ya con la edad muy avanzada. Hay muy pocos documentos en vídeo de Leonor. En este caso es una... y hay otro más. Luego hay otro, no sé si se verá, que es de Borges. Como si no se hubiera metido dentro del PowerPoint. Está metido. Sí, pero no se puede reproducir el archivo multimedia. Bueno, en este vídeo, Leonor, que habla en francés, porque es una entrevista que le hace la televisión francesa,
Lo que dice es... durante 13 años leí para mi marido a causa de su vista y 14 leí y escribí para Jorge lo que me dictaba por la misma razón. De 2 tragedias de mi vida podríamos decir que me dieron un poco de felicidad. Y luego Borges... Yo escribí un poema después de la muerte de ella titulado Remordimiento. Y creo que yo hubiera debido ser más feliz para hacerla más feliz a ella. Que yo, una vez muerta ella, tuve el remordimiento de no haber sido feliz. Yo debido ser feliz, no por mí, sino para ella, por ella. Esto lo traigo porque hay un poema que él escribe a los 2-3 días de morir su madre, que se llama El remordimiento. Y él dice, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Y eso lo dice por su madre y aquí da la explicación, que él lamenta no haber sido más feliz para que ella lo viera más feliz, no por él, sino para su madre, ¿no? Y lo aclaro esto porque ocurre que hay confusión con algunos poemas de Borges, se le atribuyen unos poemas malísimos, rarísimos, que no son suyos, y luego se niega, o sea, hay gente que dice, eso no es de Borges, sí es de Borges, y se lo escribió a su madre, por eso lo pongo aquí. Y los falsos y mamotretos no los traje porque son muy feos, nos íbamos a aburrir muchísimo leyendo eso. Entonces, como dije, viajan y entre 1914 y 1921 Borges estudia en Ginebra y pasan varios años en España, ¿no? Viven en Palma de Mallorca y se instalan en Sevilla en 1919. Allí pasan el invierno, ¿no? La Navidad, el Año Nuevo y el invierno. En Sevilla se instalan en el Hotel Cecil, en el centro de Sevilla, donde actualmente está la Plaza Nueva. Y ahí conocen al grupo ultraísta, ¿no? este movimiento del ultraísmo creado por el sevillano Rafael Cansinos Asens y que en Sevilla tenía un grupo potente donde estaba Adriano del Valle, el querido poeta Adriano del Valle, y este azulejo que vemos ahí es un azulejo que está actualmente en Sevilla, en la calle Amparo 20, que es donde era la sede de la revista Grecia, porque en esa revista fue cuando le publicaron por primera vez un poema a Borges, Himno del Mar, dedicado a Adriano del Valle. Es decir, que el amor que siempre ha sentido Borges por Sevilla es muy fácil de comprender, aparte de que él se sentía como muy andaluz, es porque la emoción de ver por primera vez que a uno le publican un poema, eso le ocurrió en Sevilla, en la revista Grecia, eso es inolvidable, se lo publicaron el 31 de diciembre de 1919, fecha que no olvidará jamás y que se lo dedica a Adriano del Valle, porque en realidad él entra, digamos, más en contacto con el grupo el grupo ultraísta, por su hermana Nora. Su hermana Nora, que era pintora, además, muy talentosa, pero Adriano del Valle se enamoró locamente de Nora. Entonces, claro, él quería tener cerca a Nora, y entonces hizo amigo de Jorge Luis Borges y salían por las noches y tal, pero ahí había un enamoramiento muy grande que sentía Adriano del Valle por Nora, un amor platónico, ¿no? Que nunca sucedió porque ella se enamoró de otra persona, de Guillermo de Torre. Pero lo de Adriano fue muy fuerte y Borges y Adriano se hicieron muy amigos porque el amor siempre ha sido muy importante para Borges. No solo sus amores, sino los desamores, los amores imposibles suyos y de sus amigos siempre lo han conmovido mucho, ¿verdad? Aquí lo que vemos, bueno, es una foto de cuando ellos dos eran niños, pero aparte está muy pequeño porque es la única foto que se consigue de la ilustración de portada que hizo Nora para un libro de Adriano del Valle, un libro de poemas, El Jardín del Centauro, que nunca se publicó, pero lo nombro porque es muy importante porque aparece en el primer cuento de Borges, ¿no? Esa referencia
invisible a Adriano del Valle que casi nadie sabe y que tiene que ver con este libro. Luego aquí tenemos también una postal que le envía Nora a Adriano del Valle en la calle Sierpes 36, ¿no? Ellos habían estado en Toledo y él le mandaba poemas y bueno, tenían una relación platónica, más por parte de Adriano que de Nora, pero Adriano decía que estaba sideralmente enamorado de Nora, que era la que iluminaba todas las estrellas, ¿no? Ahí le escribe cosas muy fervorosas y apasionadas, todas dedicadas a Nora Borges, pero no es el que está en la foto con Nora Borges, el que está en la foto es Guillermo de Torre, con quien se casa. Así que Adriano del Valle padeció desamor, algo que después también le pasó a Borges, esos amores imposibles. Por eso siempre lo ha recordado Adriano, le dedicó el primer poema publicado y también aparece en el primer cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Ahí está la figura de Adriano en el fondo. Aquí tenemos la portada de la revista Grecia, que les conté, donde salió el primer poema publicado en Sevilla. Y cuando regresan a Buenos Aires, en el año 1921, Borges lleva el ultraísmo a Buenos Aires, crea una revista llamada Prisma, que en realidad era un gran afiche de un gran papel que salían a pegar por la noche en las paredes de Buenos Aires, y Leonor, la madre, les preparaba los baldes de engrudo. ¿Aquí se dice engrudo también? Sí. Los baldes de engrudo, y salían todos los amigos poetas a pegar la revista Prisma en la ciudad, porque querían poner la poesía ante los ojos de los lectores y lectoras. 2 números hay de Prisma. O sea, duró poquito, porque bueno, era una locura publicar eso, salir a pegarlo. Y luego creó la revista Proa, que esa sí duró más, duró 15 números, y es una revista maravillosa. Como antes nos contó Federico, que se lo agradezco, yo tuve la suerte de poder codirigir con María Kodama estas 2 revistas entre el año 2010 y 2017, que para mí fue un honor y un placer, y que este es el prólogo que escribe María cuando me incorporo a las revistas, y me encanta porque utilizó unos versos del último libro de Borges que se llama Los Conjurados, donde dice: solo podemos dar lo que ya hemos dado, solo podemos dar lo que ya es del otro. Y me encanta esos versos, ¿verdad? Nora, que estamos con ella, también hizo la portada del primer libro de Borges, un libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, y se desarrolló como una gran pintora, con un estilo maravilloso. Cuando vinieron a Córdoba, la familia Borges, en el año 20, visitaron la casa estudio del maestro Julio Romero de Torres, y después Nora tomó algunas clases con él en Madrid, porque luego de estar en Andalucía, la familia se desplazó a Madrid, y allí Nora tomó clases con el maestro pintor, y Borges asistía a las tertulias del Café Colonial con quien él consideró uno de sus maestros, Rafael Cansino Sassens. Entonces estaban muy felices con todo lo que habían logrado del surrealismo, del ultraísmo. He elegido algunas pinturas de Nora, que tiene muchas, porque me parecen interesantes. Esta que vemos aquí se llama Córdoba en el recuerdo. Retrato de Guillermo de Torre, es de 1928. Porque refleja el profundo amor por Córdoba que tenían los 2 hermanos. Tanto Nora como Borges sentían algo muy especial, bueno, por Sevilla, por supuesto, pero también por Córdoba, una ciudad muy querida. Por eso he elegido esta pintura, que se encuentra actualmente en Girona. Y luego aquí tenemos 2 más, Campesinas de Portugal, que es de 1927, tinta china,
a plumilla y está en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, y el otro es Niñas Españolas de 1933 que se encuentra en el MoMA de New York. Cuando regresan a Argentina después de estos 7 años de ausencia, porque estuvieron en Europa, Borges se encuentra con una Buenos Aires muy cambiada, como cambia cualquier ciudad en 7 años, ¿verdad? Y el regreso a Buenos Aires significa para Borges las hermanas Lange. Ahí empieza Borges a experimentar el amor imposible, ¿no? Pero las hermanas Lange, que aquí las tenemos, de ascendencia noruega, una es Nora Lange y la otra es Aide Lange, son clave en su obra, porque quienes han leído a Borges habrán visto que durante toda la obra hay siempre una noruega o un noruego. Siempre hay un noruego o una noruega. Algo pasa con alguien de Noruega o lo que sea. Es esa cosa con las hermanas Lange. En la primera que se fija es en Nora Lange, poeta, escritora maravillosa, pero desgraciadamente Nora se enamora de otro poeta, Oliverio Girondo. Ahí la tenemos con Oliverio. Es decir, que Borges siente un gran dolor, un gran fracaso. Esto ocurre, ¿no?, entre 1925 y 1934, digamos, es una época dolorosísima para Borges porque, bueno, acepta que Nora lo rechaza. Y aquí hay unas fotos muy interesantes de cuando Nora presenta en Buenos Aires uno de sus libros, 45 días y 30 marineros, ella de sirena, ahí la vemos desplegada como una sirena, rodeada de marineros en ese acto impresionante que se hizo en Buenos Aires en el año 1933. Pero quiero detenerme en la otra foto, donde están los marineros, porque hay 2 marineros que conocemos bien. Uno es Pablo Neruda y otro es Federico García Lorca, ¿no? Porque fue el año que Federico estuvo en Buenos Aires, 6 meses que pasó en Buenos Aires Federico, que es adorado en Argentina, y Neruda. Entonces, ¿qué pasa? Ahí los tenemos vestidos de marineros junto a Oliverio, el enemigo. El enemigo. Porque claro, para Borges, Oliverio, de quien se enamoró su Nora Lange del amor, era el enemigo, y los amigos de mi enemigo son mis enemigos. Esto lo muestro porque se ha dicho mucho que su desprecio por Neruda o llamar a Federico, como dijo en una entrevista también un andaluz profesional, tenía que ver con lo político o con lo literario. Pues no, tiene que ver con esto. De esto no se sale. Es decir, si tú te juntas con mi enemigo, yo te detesto, ¿no? Entonces, esto me parece interesante contarlo porque los respetaba a los dos. Tienen literaturas diferentes, pero el odio venía de otro punto, que es el amor de Nora Lange. Cuando finalmente acepta que Nora Lange lo desprecia, que no lo quiere, que se va a vivir con Oliverio Girondo, se fija en su hermana, Aide Lange. Y en esta foto es interesantísima porque con letra de Leonor, la omnipresente Leonor, porque la madre de Borges está siempre ahí, siempre presente, siempre está Leonor. Leonor escribe Aide Lange y Giorgi de barba, porque es la única foto que hay de Borges con barba, porque Borges había tenido un accidente, del cual luego hablaremos, estuvo muy enfermo, estuvo ingresado, estuvo muy enfermo y se dejó la barba y tenía una boina porque le habían hecho una operación. Y lo interesante aquí no solo es la foto, que es una maravilla, sino la parte de atrás, porque él anota en la parte de atrás de la foto wounded taper, o sea, tapir herido en inglés, 1 de abril de 1939. Y aquí quiero referirme al idioma inglés
porque Borges utilizó el idioma inglés como confesional, es decir, las cartas de amor o algunas dedicatorias las escribía con partes en inglés si la otra persona también lo hablaba. Los únicos 2 poemas que escribió en inglés son de amor y la única autobiografía, la de 1970, la dictó en inglés. Es decir, que él se podía confesar en inglés y en español no. Lo tenía como ese lenguaje íntimo y secreto, ¿no? O sea, aquí tenemos un tapir herido en abril de 1939 por el desprecio de Aidé Lange. Aidé Lange está presente en toda la obra de Borges, desde el primer libro, Fervor de Buenos Aires, donde hay un poema llamado Llaneza que le dedica a Aidé Lange, y en el último libro, Los Conjurados, también hay un poema que se llama Aidé Lange. Es decir, que esa presencia se extiende de manera visible o invisible en toda la obra de Borges. Por eso, cuando mencionó Federico el libro que yo escribí sobre él, se llama Borges Invisible, porque hay que ver lo que no se ve a simple vista, lo que late ahí, debajo, entretejido, entre líneas, ¿verdad? Y siempre hay que mirar los reversos, que hay de los 2 lados de la moneda, no solo el frente. Luego veremos en algún ejemplo concreto lo que habitualmente pasa, que solo vemos lo visible y no prestamos atención a lo invisible o a lo que está del otro lado. Bueno, aquí está el poema que le dedica a Aidé Lange en el primer libro, Fervor de Buenos Aires, donde menciona la verja del jardín, porque cuando él regresa a Buenos Aires y conoce a las hermanas Lange, en la casa de esas hermanas, en la calle Tronador, se hacían las reuniones literarias de los sábados. Entonces todos los sábados él sabía que iba a ver a las hermanas Lange. Ese jardín, esa verja, todo esto aparece muchas veces también en la obra de Borges, las noruegas, lo noruego, el jardín, esa puerta, ¿no? Eso queda grabado en él por los amores imposibles, ¿no? Y luego los 2 poemas, Two English Poems, que yo estoy convencida de que es uno para cada una. Uno para Nora y otro para Aidé. Porque además en algún momento él relaciona a Nora con uno de los poemas, o sea que el otro será para Aidé. Y son 2 poemas bellísimos que si los buscan están traducidos. En línea se pueden leer. Hermosos, son hermosos poemas. Borges vive lo que él mismo llama 9 años de continua desdicha. Y esto le ocurre entre 1938 y 1946. En 1938 muere su padre. Entonces él tiene que hacerse cargo, digamos, económicamente de algo que a lo mejor antes no hacía. Entra a trabajar a la biblioteca Miguel Cané como asistente de un asistente, o sea, subalterno de un subalterno, o sea, lo mínimo de lo mínimo. Y cuando entra a trabajar a esa biblioteca es la época cuando él se veía con Aidé Lange, todavía tenía alguna esperanza con ella, ya que el tapir herido viene al año siguiente, ¿no? Y él entró, catalogó un montón de libros rápidamente y los compañeros le dijeron, no, Jorge, acá no. O sea, 4 o 5 libros, tranquilo, porque si no nos van a echar a todos. Entonces él llegaba por la mañana, catalogaba unos libritos y se iba al sótano a escribir. Después de la muerte del padre, él tiene un accidente subiendo una escalera, se golpea la cabeza, se le produce una septicemia, que es cuando está ingresado y al borde de la muerte. Él ya había publicado libros de poesía, libros de ensayo, pero él teme haber perdido la razón, él cree que no va a poder volver a escribir, que ni siquiera va a comprender lo que lea. Entonces su madre le lee unas páginas de un libro, él entiende, se emociona profundamente y decide
que va a probar a escribir algo diferente. Va a escribir un cuento. O sea, no más ensayos, ni artículos, ni siquiera poemas. Va a escribir un cuento. Entonces es cuando escribe Pierre Menard, autor del Quijote, ahí en ese sótano de la Biblioteca Miguel Canet. Le sale bien. Recuerda que se reía a carcajadas mientras lo escribía. Pierre Menard claramente no existe. Sin embargo, amigos de él le decían, sí, yo leí algo de Pierre Menard, yo lo conozco, ¿no? Y empezó él a darse cuenta que él inventaba cosas y la gente pensaba que eran ciertas. Entonces, el humor de Borges es muy importante a la hora de leerlo, porque él se divertía mucho escribiendo. Y también es interesante porque nos enseña a sospechar. Es decir, que no todo lo que leemos, por más que esté en un libro fantástico firmado por quien sea, no tiene por qué ser cierto. Porque viene de las citas, de las citas, de las citas, que ahora es el copy-paste, 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 y no sabemos ni de dónde salieron esas frases. Y lo vemos continuamente en redes, ¿no? Si te levantas temprano, te dolerá menos el pie. Proverbio no sé qué. No sabemos si eso es un proverbio de hindú o quién lo escribió. ¿No? Entonces, él nos enseñó todo este sistema por el cual necesitamos sospechar de lo que leemos, y por eso escribe Pierre Menard, autor del Quijote, que es un señor que escribe, que copia literalmente el Quijote, ¿no? Y escribe así sus 8 primeros cuentos, que son los 8 cuentos del jardín, y publica el libro. El primer libro de cuentos de Borges es El jardín de senderos que se bifurcan, publicado por la editorial Sur de Victoria Ocampo, y contiene 8 cuentos. Esto sucede en el año 1941. Luego escribe más cuentos, los cuentos artificios, y en 1944 publica el libro Ficciones, que ya es uno de los más famosos y conocidos. Y toda esta época es en la que está lidiando entre olvidar a Nora Lange, ver qué hace con Aide Lange, a la que le propone matrimonio varias veces, siempre lo rechaza, no tenía suerte en el amor Borges para nada, y está metido en ese sótano que lo único que lo salva es escribir, y escribe pues los 2 cuentos más maravillosos los 2 libros de cuentos más maravillosos, uno Ficciones y otro El Aleph, que también escribe estando en ese sótano. Por eso es tan importante el sótano en El Aleph, ¿no? Y ahí aparece, en esa época, post Aide Lange, con la que quedan amigos, pero nada más, ella se enamora de otro, lo de siempre, o sea, es recurrente. Aparece Estela Canto. No sé si alguna vez oyeron hablar de Estela Canto. Bueno, esta historia se puede contar con diferentes versiones, ¿no? Ellos se conocieron en la casa de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, y tuvieron una amistad que duró aproximadamente 6 años. En aquella época él estaba escribiendo los cuentos del Aleph y el cuento del Aleph también, y ella lo ayudaba a mecanografiar y demás. Entonces él le dedica el cuento a Estela Canto, pero no hay muchas fotos con Estela. Y las pocas que hay, digamos, son o del mismo día, o sea, no hay tantos encuentros como se dice con Estela. Pero sí es una relación bastante rara, porque además Borges decía que él siempre estaba enamorado. Él necesitaba estar enamorado, porque estar enamorado formaba parte de su vida literaria, de poder escribir. Entonces, él decía, yo siempre estoy enamorado, lo único que cambia es la persona. O sea, él se mantenía en estado de enamoramiento, y entonces Nora, Aide, Estela, ¿no? Pero él necesitaba ese estado, y escribía algunas cartas de amor bastante interesantes, muy cariñosas, muy efusivas. Y a Estela le dedicó el cuento El Aleph, y además le regaló
el original, ¿no? Y luego se distanciaron ellos, fue una relación amistoso-romántica, no sé cómo explicarla, que duró poco, unos 6 años aproximadamente, los de más intensidad entre el 44 y el 46, después ya eso se fue difuminando. Y en el año 85, cuando viene Borges por última vez a España a presentar su libro Los Conjurados, Estelita subasta el manuscrito del Aleph. Eso fue muy famoso en su momento, ¿no? Lo compra la Biblioteca Nacional de España. Ahí está, el original del Aleph. Lo subasta a través de Sotheby's. No le cuenta nada a Borges, no le dice nada. Ella lo pone en subasta. Se vende por 16.000 y algo de dólares, creo, en aquel momento. Y él es muy interesante porque cuando viene a España habla con un periodista del País y le entrega un poema inédito que salió publicado en El País, porque se lo regaló Borges, que es un poema que le dedicó a Estela Canto y lo escribió pocos días después de enterarse de que ella había subastado el original del Aleph que le había regalado. No voy a leer el poema porque no quiero alargar muchísimo esto, pero para él fue una gran sorpresa encontrarse con esa subasta, de repente enterarse cuando estaba aquí y demás. Pocos años después, en 1955, es cuando se queda completamente ciego Borges. Como les conté al principio, perdía gradualmente la vista y en el 55 se queda completamente ciego y ese mismo año lo nombran director de la Biblioteca Nacional. O sea, esa ironía, ¿no? De que justo cuando no veía, dejó de ver y escribe el maravilloso poema de los dones, donde dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Qué fuerte, ¿no? Encontrarte de pronto y no poder leer nada, nada absolutamente. Eso fue en el año 55. Bueno, me olvidé de contar también que su salida de la Biblioteca Miguel Cané, donde estuvo desde 1938 a 1946, fue por un cambio de gobierno y lo nombraron director de aves, conejos y huevos en el mercado. Entonces renunció. Dijo, porque yo como escritor no creo que podría ayudar mucho en el mercado municipal seleccionando los huevos y los conejos, ¿no? Entonces él renunció, se fue de ahí. Luego entró como director de la Biblioteca Nacional 7 años después, ya ciego. En el año 1960 publica uno de sus libros más hermosos, El Hacedor, que es el puente de regreso a la poesía. Porque claro, al no ver, él escribía en borradores mentales, corregía incluso mentalmente y dictaba, pero ya no podía escribir. Y la poesía es más amorosa con uno para recordarla que un cuento. Entonces volvió a la poesía. Y uno de los poemas que hay en El Hacedor, que es hermoso, es: yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Es un poema de amor de 2 versos, hermoso. Nadie sabe quién es Matilde Urbach. Pueden haber sido varias que él llamó Matilde Urbach, en esta necesidad de que siempre ella tuviera un nombre para seguir enamorado, ¿verdad? Y en el año 1961 ocurre el gran acontecimiento en la vida literaria de Borges, que es cuando le dan el premio Formentor aquí en España y su obra es traducida primero al francés y después a todos los idiomas del mundo. Es decir, que Borges alcanza algo de fama, sí, a los 62 años.
Y su vida cambia completamente. Empiezan las conferencias internacionales, los doctorados honoris causa, bueno, en fin, su vida realmente cambia totalmente y su madre ya está muy mayor. Entonces, la madre, Leonor, le dice, Georgie, te tienes que casar. Te tienes que casar porque yo no te voy a poder seguir acompañando. Entonces, hay una mujer que se llama Elsa Astete, que Bioy Casares decía, eran 7 las Astete. Y a Elsa, Borges ya la había conocido en los años 40, es decir, es una época en la que le escribía cartas de amor a Estela Canto y a Elsa Astete, a las dos. Mandaba una, otra, y ahí iba viendo. Luego Elsa se casó con alguien, enviudó, y entonces Leonor dijo, yo creo que te vendría bien Elsa Astete. Entonces se reencuentran y se casan. Borges se casa por primera vez en 1967, o sea, con 67 años, se casa con Elsa Astete, el matrimonio no dura nada. Aquí tenemos un documento bastante interesante de ver, ¿no? Que es esa libreta de matrimonio de Jorge Luis Borges y Elsa Elena Astete, que se casa en el 4 de agosto de 1967. El matrimonio dura 3 años, no más. Y dura 3 años porque viajaban mucho. Borges dio de las mejores conferencias, arte poética, una serie de conferencias maravillosas. Y como estaban mucho de viaje, pues eso se estiró un poco más y no hubiera durado menos. Y un día él le dijo, hasta luego, Elsa, y se volvió a la casa de la madre. Aquí está Elsa con Borges y Leonor, claro. Estando con Elsa, él recibió el doctorado honoris causa en Oxford y dio una entrevista diciendo que estaba muy contento porque le había llegado la noticia el 7 de junio, que es el cumpleaños de Elsa. Bueno, ahí todavía más o menos lo llevaban, pero eso no funcionó. Él escribió un poema también a Elsa, que se publicó en una vez, se llama Elsa el poema, creo que es en Elogio de la Sombra, y después se retiró de las siguientes ediciones porque, bueno, ahí quedó Elsa, fue 3 años de matrimonio. En el 70 la deja. Entonces aparece María Kodama, que fue su compañera, su pareja, los últimos 15 años de su vida. Ya se conocían hacía mucho tiempo porque estudiaban anglosajón juntos y, o sea, se conocían, pero eso solo podía ocurrir con la autorización de Leonor, ¿no? Entonces, cuando ya no funcionó lo del Astete, dijo, bueno, María Kodama podría ser. Y el documento oficial que yo considero es esta postal que Borges le envía a su madre desde Islandia, ¿no? 14 de abril de 1971, podemos tenerlo como la fecha inicial. Querida madre, mucho más increíble que Islandia es el hecho de que María Kodama haya arribado aquí con noticias tuyas. O sea, estaba todo bien ahí. Y desde entonces ya no se separaron. Realmente fue una gran compañera de vida a todo nivel. Yo tuve la suerte de conocer a María y disfrutar de su amistad durante unos cuantos años. María murió en el año 2023, lamentablemente. Y hay infinidad de fotos con María, lo acompañaba, como decíamos, Borges estaba en su esplendor literario, publicando muchísimos libros, con entrevistas, con conferencias, recibiendo honores, el premio Cervantes incluido.
y María lo acompañaba a todas partes. Quiero leer algo que le escribió, Borges, en un libro muy especial que se llama Historia de la Noche y que se lo dedica a María, entero el libro, lo escribió en 1977. Por los mares azules de los Atlas y por los grandes mares del mundo, por el Támesis, por el Ródano y por el Arno, por las raíces de un lenguaje de hierro, por una pira sobre un promontorio del Báltico, Helmum-Begongen, por los noruegos que atraviesan el claro río en alto los escudos, por una nave de Noruega que mis ojos no vieron, por una vieja piedra del Althing, por una curiosa isla de cisnes, por un gato en Manhattan, por Kim y por su lama escalando las rodillas de la montaña, por el pecado de soberbia del samurái, por el paraíso en un muro, por el acorde que no hemos oído, por los versos que no nos encontraron, su número es el número de la arena, por el inexplorado universo, por la memoria de Leonor Acevedo, por Venecia de cristal y crepúsculo, por la que usted será, por la que acaso no entenderé, por todas estas cosas dispares que son tal vez, como presentía Spinoza, meras figuraciones y facetas de una sola cosa infinita, le dedico a usted este libro, María Kodama. ¿No? Le dedicó muchas cosas, muchos poemas bellos. El más bello quizás sea La Luna, un poema que está en el libro El oro de los tigres, que es uno de mis libros favoritos de Borges. Pero bueno, María fue su compañera hasta el final. Aquí tenemos algunas imágenes cuando recibe el premio Cervantes, cuando lo acompaña a entrevistas. Está María con la foto de Borges de fondo, que es la que está en la Fundación Borges, en un viaje a Japón y lamentablemente el día del funeral de Borges también, ¿no? Y un libro que quiero mencionar es Atlas, ¿no? Porque en ese libro se reúnen fotos de muchísimos de sus viajes. Jorge Luis Borges con María Kodama, Atlas, ahí están en la pirámide de Chichén Itzá. Y en la portada está un viaje en globo, es decir, que él vivió experiencias muy diferentes y maravillosas con María. Recuerda especialmente también Borges la visita a la Alhambra de Granada que hicieron en el 76. Le encantaba tocar las paredes de la Alhambra, el rumor del agua. Escribió un poema bellísimo que se llama Alhambra y que el poema está tallado en un muro de la Alhambra, un muro gigante con letras de metal en relieve desde 1976. Borges y Lorca son los únicos que están presentes con un poema. Ese honor de tener un poema en la Alhambra y que yo hace un par de años tuve la suerte de encontrar, porque todos saben que el muro está, pero nadie sabía dónde. Ya lo tengo, ya lo encontré, hice vídeos, grabé de todo, porque es hermoso el muro y el poema. María Kodama y yo hemos compartido con alegría y con asombro el hallazgo de sonidos, de idiomas, de crepúsculos, de ciudades, de jardines y de personas, siempre distintas y únicas. Estas páginas querrían ser monumentos de esa larga aventura que prosigue. Es el prólogo que escribió Borges para Atlas cuando salió, eso fue en 1984. Como les dije, Borges murió en 1986 en Ginebra y me parece interesante esta carta que él escribe en Ginebra el 6 de mayo y pone: queridos amigos de la agencia F, porque él estaba muy asediado por la prensa, porque él se había convertido en una persona muy, muy popular, muy famosa, además de gran escritor. Y entonces él decidió no volver a Buenos Aires, sino quedarse a morir en Ginebra, voluntad que María, por supuesto, respetó, porque él recordaba con mucho horror la muerte de un político argentino que se llamaba Ricardo Balbín,
que cuando estaba ingresado, entubado, y en terapia intensiva y tal, se publicaron fotos suyas en toda la ciudad de Buenos Aires y él le daba terror de que le sucediera eso porque él estaba enfermo. Entonces, él quiso quedarse en Ginebra para ser el hombre invisible de Wells, para ser un hombre invisible, que lo dejaran tranquilo, ¿no? Entonces le escribe esta carta a los queridos amigos de la agencia F, les envío estas líneas para que las publiquen donde quieran. Lo hago para terminar de una vez por todas con el asedio de los periodistas y con las llamadas y preguntas de las que estoy cansado. Soy un hombre libre. He resuelto quedarme en Ginebra porque Ginebra corresponde a los años más felices de mi vida. Mi Buenos Aires sigue siendo el de las guitarras, el de las milongas, el de los aljibes, el de los patios. Nada de eso existe ahora. Es una gran ciudad como tantas otras. En Ginebra me siento misteriosamente feliz. Eso nada tiene que ver con el culto de mis mayores y con el esencial amor a la patria. Me parece extraño que alguien no comprenda y respete esta decisión de un hombre que ha tomado como cierto personaje de Wells la determinación de ser un hombre invisible. Con todo aprecio se despide de ustedes Jorge Luis Borges. Qué maravilla, ¿no? Un mes antes de esta carta, se casó con María Kodama por poderes en una ciudad de Paraguay, ya que en Argentina no existía el divorcio. La década del 70 en Argentina no les tengo que contar lo que fue, porque la historia habla por sí misma. La democracia regresó a Argentina en 1983 y bueno, había que dar pasos para que existiera el divorcio. Quiero detenerme un momento en la tumba de Borges, en Ginebra, porque nadie mira el otro lado de la tumba. O sea, la tumba es como una piedra antigua, tallada, que se mandó a hacer especialmente, y que de un lado dice su nombre, ¿no? Jorge Luis Borges, y abajo está la fecha, las dos abstractas fechas. Pero del lado de atrás está, aparte de la simbología de la Volsunga Saga y de las frases, ¿no? Y no temerán y tal. A mí me interesa que leamos la parte de abajo que dice, de Ulrica a Javier Otárola. Ulrica y Javier Otárola son los personajes del cuento Ulrica del libro de Arena, que él le dedica a María Kodama, donde también Ulrica es noruega, por supuesto. Es decir, ella siempre es noruega. Pero entonces es un código entre ellos que aparece en algo hermoso que les voy a leer y que es el epílogo del libro Atlas, cuando se publica después de la partida de Borges, y dice así. Antes de un viaje, cerrados los ojos, juntas las manos, abríamos al azar el atlas y dejábamos que las yemas de nuestros dedos adivinaran lo imposible. La aspereza de las montañas, la ternura del mar, la mágica protección de las islas. La realidad era un palimpsesto de la literatura, del arte y de los recuerdos de nuestra infancia, tan semejante en su soledad. El tiempo era cóncavo y protector para nosotros. Entrábamos en él como Odín y Beppo, nuestros gatos, y en los canastos y en los armarios con la misma inocencia y la misma ávida curiosidad para descubrir misterios. Mientras ahora estoy aquí, forjando un tiempo más allá del tiempo, donde usted recorre las constelaciones y aprende el lenguaje del universo, donde usted sabe ya que la poesía, la belleza y el amor son allí por su intensidad incandescentes. Mientras yo recorro aplicadamente los días, los países, las personas, cada instante que irá acercándome a usted hasta que se cumplan todas esas cosas que son necesarias para que otra vez se junten nuestras manos. Cuando esto suceda, seremos otra vez Paolo y Francesca, Hengist y Orsa, Ulrica y Javier Otárola, Borges y María, Próspero y Ariel, definitivamente juntos, solo luz para la eternidad. Querido Borges, que la paz y mi amor sean con usted
Hasta entonces, María Kodama. Qué bonita carta de amor, ¿verdad? Pues como les dije, María nos dejó en el 2023, o sea, ya estarán juntos, ya se habrán encontrado nuevamente. Volverán a ser Ulrica y Javier Otárola. Por eso me llama tanto la atención que tanta gente que va a visitar la tumba de Borges y nadie menciona el reverso, donde están Ulrica y Javier Otárola, cuento del libro de arena. Yo tuve la suerte de colaborar con María, estas fotos son muy viejas, pero me traen muy buenos recuerdos, cuando colaboré con ella en las revistas de la Fundación Borges, y aquí hay un día que entregamos los premios Haiku, porque ella organizaba los premios Haiku para los colegios, ¿no? O sea, la verdad que fue un placer. En el año 2016, María publicó este libro, Homenaje a Borges, en el 30 aniversario de su partida o entrada al Gran Mar. Tengo la suerte de tenerlo dedicado. Ahí me dice, gracias por Grecia, porque yo le regalé todos los números de la revista Grecia, que ella no los tenía. Y nosotros hicimos en la Fundación Cajasol un homenaje precioso por el 30 aniversario de la muerte, con una exposición, El Infinito Borges, que también vino a Córdoba y que fue un placer también. Y aprovecho esta pequeña charla y para cerrarla, para anunciarles que este año también haremos un homenaje a Borges por el 40 aniversario, en Fundación Cajasol, y haremos un par de conferencias y club de lectura, pero club de lectura abierto, es decir, armado así, para que todas las personas puedan venir y participar. Y en Córdoba, los dos cuentos que vamos a leer, por supuesto, son La busca de Averroes, que es una maravilla y que es Córdoba pura, y El Aleph. Así que cuando todavía no tenemos fechas ni nada, pero cuando salga espero contar con ustedes para que hagamos un lindo club de lectura. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta sobre Borges, pero antes voy a nombrar una mujer más, que es Susana Bombal, que fue una gran amiga también platónica de Borges, que como sabía de su pasión por los laberintos, le pidió a Random Coat, un diseñador británico de laberintos, un proyecto de un laberinto Borges que después de la muerte de Borges y de Susana, se inauguró en el año 2000 en Mendoza, Argentina, que es una maravilla, es un libro abierto que dice Borges, y que en 2011 se inauguró uno idéntico en Venecia, ya que Italia fue el último país que Borges visitó antes de morir en Ginebra. Espero que les haya gustado esta pequeña charla, que conozcan un poquito mejor al Borges más íntimo, más tierno y más amoroso. Y si alguien quiere hacerme alguna pregunta, con muchísimo gusto. Y si no, gracias Córdoba por acompañarme.